Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 3 de marzo. Domingo 3 de marzo, estamos en vivo a través de la señal de TSI. Y como ya lo habíamos anunciado, por supuesto, y como ya usted lo sabe, vamos a tener el mejor análisis con el mejor equipo sobre lo que ha ocurrido esta semana en la audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que analizar, por supuesto, mucha información que le vamos a proporcionar y esperamos que seamos merecedores de su atención a partir de este momento, 8:31 hasta las 10 de la noche. Nuestro equipo de lujo, como siempre los domingos aquí, le presento al abogado Marlon Duarte, es un experto en derecho penal. Abogado, gracias por estar aquí de nuevo, bienvenido. Un honor, un placer estar nuevamente aquí, tratar de aportar algo sustancial a este juicio del siglo en Honduras. Muy bien, muchas gracias. Abogado Kenneth Madrid, abogado y catedrático universitario, gracias por estar aquí. Un placer siempre, Edgardo, estar acá. Pues, gracias por su invitación y también poder nosotros en este instante que usted nos ha invitado, poder dar luces sobre qué es lo que está pasando y dar el mejor análisis al pueblo hondureño. Muy bien, excelente. Oscar Estrada, en Nueva York, periodista, escritor, abogado, analista. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, abogado. Cuánto gusto saludarlos otra vez. Y aquí estamos para poder explicar qué es lo que ha pasado esta semana y tratar de dilucidar qué es lo que viene para esta semana también. Muy bien, muchas gracias. Estamos a la espera y estamos excusando por unos minutos. Esperamos que pueda conectarse vía Zoom, porque está en Estados Unidos, el gran Mike Vigil, un amigo especial de este medio de comunicación, de 3030 sobre todo también, es un exagente de la DEA, ha tenido un contratiempo familiar, esperemos que lo pueda recuperar, reponer rápido, pronto y de manera solvente sobre todo. Esperamos lo mejor para Mike y su familia. Si logra sortear ese pequeño inconveniente, se va a poder conectar con nosotros. Si no, mañana en el noticiero hoy mismo podemos hacer una entrevista con él para más o menos también él nos dé su opinión sobre los avances de este juicio. Vamos con nuestra agenda de esta noche para ustedes, amables televidentes. ¿Cuál es la agenda de hoy? Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es el testigo de más impacto que ha presentado la Fiscalía y por qué? ¿Cuál es el testigo de más impacto que ha presentado la Fiscalía y por qué? Hasta ahora, ¿la Fiscalía ha logrado demostrar el delito de conspiración por el cual acusan al expresidente Juan Orlando Hernández? Hasta ahora, ¿la Fiscalía ha logrado demostrar con sus testigos el delito de conspiración? Además, ¿cómo evalúan la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, nuestros invitados? Una gran pregunta que ellos van a contestar esta noche. ¿Qué hacer con los mencionados en el juicio y que están aquí en Honduras? ¿Puede haber una condena, por ejemplo, contra el expresidente Hernández solo con testimonios o se necesita presentar evidencias? Y también recuerden que a partir muy probablemente el martes entre ya la defensa con sus alegatos y sus testigos. La pregunta sería, ¿cuáles serán esos alegatos de la defensa y cuáles podrían ser los posibles testigos? Esa es la agenda esta noche aquí en 3030. Y nuestra primera gráfica tiene que ver con los testigos que se han presentado hasta el momento. Aparecen en pantalla en este instante. Muy bien. Ahí están los testigos que ha presentado hasta el momento la Fiscalía. Son 11 testigos, Oscar, abogado Kenneth, abogado Marlon Duarte, José Sánchez, el contador de la empresa Graneros Nacionales, o un excontador, Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Miguel Reynoso, exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía hondureña, Manuel Prado, un perito de audio, Jennifer Taúl, un agente de la DEA, un exmiembro del cártel de Sinaloa, Alexander Monroy Murillo, Davis Rivera, el Cachiro, narcotraficante, Andrea Santos, expareja de El Porky, Daniel McNamara, agente del hemisferio occidental de la DEA, Fabio Lobo y con el seudónimo de Giovanni Rodríguez, el ex policía hondureño Mario Mejía, que tiene ya como 7 años de estar preso allá en Estados Unidos, vinculado a este tema del narcotráfico. Estos son los 11 testigos que ha presentado la Fiscalía de Estados Unidos
en estos primeros 9 días de audiencia del caso Estados Unidos de América contra Juan Orlando Hernández? Una sola palabra, un solo nombre. ¿Cuál es el testigo de más impacto para Óscar Estrada? Pues definitivamente creo yo que el que más daño ha producido a la defensa, ¿no?, ha sido Fabio Lobo, porque es el único que realmente manifiesta haber tenido conversaciones directas sobre el tema del narcotráfico y tener una relación estrecha. Yo recuerdo en algún momento, Edgardo, cuando hablamos de Fabio Lobo en hoy mismo, hablamos de que era una apuesta arriesgada realmente Fabio Lobo porque podía salirle mal, ¿no? Yo creo que si bien el testimonio de él es el que profundiza en temas mucho más complejos, como la relación, ¿no?, lo que trata de buscar la Fiscalía, esa relación del señor Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, también tuvo grandes problemas el señor Lobo como testigo, porque se mostró primero sus mentiras a la corte anterior, ¿no?, y luego su desesperación por encontrar una salida de la situación en la que se encuentra actualmente. Y yo creo que eso hace que ese testimonio resbale realmente en una nebulosa, pero hasta el momento, como lo hemos visto todavía, sigue siendo el testigo que más daño ha causado. El que más daño ha causado al expresidente Hernández. Así es. Muy bien, gracias, Óscar. Gracias, Óscar. La pregunta para el abogado Marlon Duarte. ¿Cuál es el testigo que más le ha impactado de lo que ha presentado de estos 11 la Fiscalía? Coincido con Óscar. Pienso que las preguntas estratégicas que le hizo la Fiscalía al señor Fabio Lobo fueron encaminadas al hecho de ser una persona que no iba a mentir. Es más, al extremo de que le hace la pregunta de que si su padre tenía algún tipo de participación, nada timorato estableció y determinó una respuesta sólida diciendo que sí, aun y cuando no pueda tener ningún tipo de evidencia para poder mantener esa posición de estar diciendo la verdad, para comprobar esos hechos. Y la otra pregunta que le hace, básicamente, para comprobar y establecer que una persona de esta no puede estar mintiendo, según la Fiscalía, esa es la tesis de la Fiscalía, es el hecho que le hace la pregunta de a qué se dedicaba él acá, o sea, una pregunta impertinente. Él le dice que es abogado y que era juez. O sea, esa respuesta de él y que estuvo en el Poder Judicial por tanto tiempo, es decir, casi 10 años, por lo que entiende el jurado, que esta es una persona que sabe a cabalidad las implicaciones del hecho de mentirle a un juez, a un jurado, y con la advertencia, como él bien lo dijo, de que existe la posibilidad de que le hagan una acusación o lo acusen por el delito de perjurio, que en Estados Unidos es bastante delicado. Para mí sí es Fabio Lobo. Abogado Kenneth Madrid. Fíjese que coincidimos con Óscar y con el abogado también Duarte, pero yo le agregaría el componente también adicional, que creo que quien más daño le ha hecho al presidente Hernández ha sido Fabio Lobo, ha sido el contador y ha sido Alexander Ardón. Para mí los pongo en la misma categoría porque si analizamos desde el punto de vista, si bien es cierto, Fabio Lobo mostró al jurado que había una relación directa con el presidente Hernández, en el cual lógicamente tenían una vinculación fuerte, hablaron del tema, hablaron de la conspiración y también hay ejecución de actos para poder configurar el tipo penal. Pero el contador también ve al presidente Hernández en una reunión donde están conspirando para poder importar cocaína y de forma directa, y tiene su frase ahí que establece. Pero Alexander Ardón también dice que tiene vínculos con el presidente Hernández y que prácticamente también tuvo contacto con él. Creo que esos tres han sido los más dañinos, creo que ahí es donde han penetrado en el tema de la configuración del tipo penal de conspiración. Aparte de eso, don Edgardo, los demás le han hecho daño al juicio político que tiene Estados Unidos contra Honduras, ¿verdad? Porque para Honduras también era importante que esa madeja se pudiera desenredar y dar toda esa cantidad de nombres que muchas ya se habían escuchado en el juicio Tony. Pero acá también ya, ahora vimos otros aspectos esenciales que creo que le hacía falta a Honduras corroborarlo, y creo que también se ha dejado muy puntual. Bueno, como más adelante tiene usted en su agenda, la cantidad de nombres que han salido por ahí. 11 testigos hasta el viernes ha presentado la Fiscalía. El juez Kevin Castel dijo, creo que fue el jueves o viernes, ¿verdad, Óscar?, que esperaba que la Fiscalía terminara con su presentación de fiscales y sus alegatos
a más tardar el lunes, o sea, mañana lunes. ¿Se espera que mañana lunes termine la fiscalía de presentar sus alegatos y sus testigos? Yo creo que sí, yo creo que ya con el final del testimonio de... Aquí tenemos la gráfica. Solo quiero para nuestros amables televidentes que quizás durante la semana no tuvieron oportunidad de conocer estos detalles, aquí en 30-30 se los damos. El juez dice, todos levántense. El gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes. Cuando hace referencia al gobierno es la fiscalía. No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes mis instrucciones propuestas. Es importante para el sistema judicial estadounidense que llevemos este caso hasta el final de manera eficiente y justa. Entonces, la pregunta ahí ahora es, Oscar, ¿se espera entonces que mañana lunes termine su comparecencia o sus alegatos la fiscalía? Así es, yo creo que ya mañana, después del testimonio del ex policía alias Giovanni Rodríguez, él estaría a la fiscalía, creo que le hace falta nomás un testigo más, que es el de las armas que pretende llevar. Yo creo que ahí estaría ya cerrando su testimonio para el final de la tarde. Si este fuera como el juicio de Tony Hernández, ya para el martes estaríamos entrando de deliberación. O sea, si la defensa no presenta pruebas, porque no está obligado a presentar pruebas, ya para el martes estaríamos entrando a deliberación, a argumentos finales y deliberación. Pero se espera que el martes, si en un caso la fiscalía termina mañana lunes, o el martes, digamos a mediodía, porque presente uno o dos testigos en la fiscalía a última hora, pero se espera que la defensa entre con sus alegatos y entre con sus propios testigos. En cuanto termine la fiscalía, así se termina mañana a las 4:30 de la tarde, en cuanto termine la fiscalía, la defensa debe entrar con su primer testigo. Y se espera si decide presentar testigos. Si decide presentar, pero ¿se espera que así sea o no? Yo pienso que... Sí, no, ya cuando hablemos de la estrategia de la defensa vamos a explicar muy bien, qué es lo que puede ocurrir. Pues, sí, excelente, pero, sí. muy bien, gracias Oscar, muy bien. Bueno, ahora vamos entonces a destacarles quizás lo que consideramos más importante de lo que dijeron los testigos que fueron presentados esta semana. Esto lo vamos a hacer rápido. Por ejemplo, el lunes pasado fue 26 de febrero. Y el 26 de febrero, ¿qué pasó? Que fue el día 5 en la audiencia. El juez, Kevin Castel, no aceptó a la defensa presentar un informe hecho en Honduras sobre las denominadas narcolibretas. Y además, un exmiembro del cártel de Sinaloa, identificado como Luis Pérez, reveló que pagó $2.4 millones para la campaña de Juan Orlando Hernández. Donde tenemos aquí un par de minutos nada más, por si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, abogado Marlon Duarte. Bueno, usted cuando abrió el programa dijo Estados Unidos contra Juan Orlando, y es evidente, porque yo en eso de las narcolibretas, yo siempre he sido escéptico. O sea, para mí no debería tener ningún tipo de valor probatorio el hecho de que unas simples notas de anotaciones, sin una pericia, sin una cadena de custodia, o como lo llamamos nosotros, garantía de autenticidad, que es el camino de donde va un documento a otro, apócrifo por cierto, no tenía ninguna firma, contrario al informe que quiso presentar la defensa, que efectivamente tenía una firma de quien hizo ese informe y no fue admitido. Por lo tanto, fue un informe, para información de nuestros amables televidentes, elaborado supuestamente por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público de Honduras. Y que, por cierto, según la Fiscalía, no mencionaba al expresidente Juan Orlando Hernández en este caso de las narcolibretas. Sí, pero lo que me llama la atención es el hecho de por qué sí un documento y otro... ¿A usted le llama la atención que el juez Kevin Castel acepta en el juicio las narcolibretas, pero no acepta el informe que quería presentar la defensa de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico sobre esas libretas? Sí, pienso que fue muy timorata la defensa en establecer la utilidad probatoria que le quería dar a esa documentación. Independientemente, creo que iba encaminada, independientemente que no mencionara a Juan Orlando Hernández, ese era el hecho principal, de que si estaban haciendo un informe de esa evidencia, que les digo yo al pueblo hondureño, aquí jamás se ha evacuado esa evidencia, ninguna, porque no hubo juicio. Entonces, al no evacuarse este documento, nunca podemos determinar los abogados de Honduras, porque los juicios en Honduras son públicos, usted puede ir a pedir el expediente como abogado, nunca se evacuó, por lo tanto, no sabemos si existe cadena de custodia. Pero discúlpeme, ¿usted cree que esas narcolibretas vayan a ser fundamentales al momento de definir culpabilidad o no? Es parte de la madeja, pero yo siempre le he dicho que el 90% de la prueba es la prueba testifical en este tipo de juicios, en comparación con otro juicio.
Sí, es que el detalle ahí, mire, es comprensible, ¿verdad? Y dentro del gremio acá muchos hablan y dicen cómo es posible que esas narcolibretas puedan ser evidencia para el presidente Hernández, pero el tema, el detalle es que en el derecho anglosajón unen perfecta bien ese tema. Allá se la llevaron, Edgardo, el tema de la cadena de custodia es un tema que no interesa mucho. ¿Qué es lo fuerte? La declaración de la persona que incautó las libretas. La declaración testifical de esta persona, como fue una vivencia propia de esta persona, cuando desarrolló ese tema, él sí puede incorporar la narcolibreta como parte de su vivencia, como parte de su experiencia, y ahí le da, y el acervo probatorio que le da es decir, yo las decomisé, yo las encontré ahí, estaban en ese vehículo, y esa persona es la que le da el valor probatorio. ¿Por qué no le aceptan al expresidente Hernández el informe, como bien dice el abogado Duarte, que podía rebatir un poco esto? Porque el problema es que todo se centra en el testimonio del testigo. Y el momento que el testimonio del testigo no menciona absolutamente nada de eso y que desconoce ese informe, no puede deponer sobre eso. Bien. Por lo tanto, se excluye. En efecto, porque el testigo no tiene capacidad, él no participó en el informe, él no tiene la capacidad de poder dar fe sobre el informe. Entonces, al final, todo lo que, en esta etapa del juicio, todo lo que la defensa puede hacer es debatir alrededor del testimonio que está dando el testigo, no presentar pruebas externas, no presentar, emplear los argumentos, sino que si el testigo dice A, B y C, lo que la defensa puede decir, no, esto es D, C y F, ¿no? Entonces, pero ahí es el espacio bien limitado que tiene. Sí, y quien dio el testimonio, perdón, quien dio el testimonio sobre esto fue el exagente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, identificado como Miguel Reynoso la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí es importante porque la figura de Magdaleno Mesa aparece recurrentemente durante todos los otros testimonios e incluso lo vuelve a traer Fabio Lobo cuando cuenta la historia de la gasolinera y que los $4 millones y toda esa cuestión que cuenta Fabio Lobo, vuelve a traer la figura de Magdaleno Mesa y eso le da fuerza al relato de las narcolibretas. Muy bien. Vamos ahora al martes 27 de febrero, día 6. ¿Qué fue lo más importante el martes 27 de febrero, día 6? Lo ponemos a pantalla completa, gracias. Presentación del testigo número 7, Davis Rivera Maradiaga, conocido como el Cachiro. Davis Rivera, el Cachiro, reveló haber sobornado al expresidente Hernández para obtener protección y contratos gubernamentales para sus negocios con $250,000 y que Hernández le ayudaría, lo protegería de la extradición. Eso obviamente está a manera de resumen de todo lo que se dijo en el interrogatorio de la Fiscalía y en el interrogatorio de la defensa. Estamos como los headlines, como los titulares nada más, ¿ok? De cada día. ¿Algún comentario? Bueno, las preguntas son abiertas, las respuestas son abiertas. O sea, dice, en el 2006, en el 2007, no me dice un día, no me dice hora, quiénes estaban, el lugar, dónde, cómo, cuándo. O sea, el hecho es contestar abiertamente para que no tenga la posibilidad la defensa de poder identificar a alguna persona que ya ha señalado que estuvo en la reunión y ubicarla en otro lugar diferente. Me parece que esa fue la dinámica de todos los testigos, inclusive hasta de Fabio, de no determinar puntos exactos, momentos exactos, horas exactas, días exactas, porque posiblemente la defensa podría con algún medio de prueba excluir con un movimiento migratorio, con una situación que yo le comentaba a usted, que estaba en una cama de un hospital, etcétera. Cualquiera de esos medios de prueba. Entonces, todas las respuestas de todos los testigos fueron abiertas totalmente, meses, años, en determinada zona, en la casa de X, pero al hacerle preguntas no eran con la dificultad. Y con la dificultad de que los únicos que podrían dar fe de que eso existió, la mayoría están muertos, ¿no? Entonces o están presos, ¿no? Se vuelve bien difícil poder confirmar ese relato que ellos están presentando. Y el otro punto es que cuando usted le hace la pregunta que usted puede hacerlo caer en error o en mentiras al testigo, dice no recuerdo. Yo le decía a usted, yo fácilmente en el caso de Fabio Lobo, que no profundizó más el abogado, porque le dijo que José Humberto Palacio Moya le había ayudado a Davis Leonel Rivera Maradiaga para que no le incautaran sus propiedades y le aseguraran los bienes. Y yo se lo puedo decir aquí con propiedad. El abogado le faltó decir quién era el director de la UAB y si le hubiese contestado que José Humberto Palacio Moya estaba mintiendo porque José Humberto, que ya falleció por cierto, que en paz descanse, no era el director de la UAB.
O sea, no tenía acceso, no tenía poder. Es más, creo que él estaba bastante mal de salud ya para esa fecha y falleció inclusive posterior. Abogado Kenneth Madrid. Sí, no, y en este tema, Edgardo, es importante que toda su enorme audiencia sepa este tema, que ahí coincidimos con el abogado. Mire, en este tema, con los testigos y sobre todo con el Cachiro, que para mí iba a ser un poco más impactante esta semana, lo dije el domingo anterior, iba a ser parte de lo que iba a impactar, pero en muchas... Pero aún así usted no lo pone como usted no lo pone como el más impactante. Usted dice el más impactante fue Fabio, sí, el contador, que fue el primero, y Alexander Ardón, que fue el segundo. Yo pensé que iba a contar más cosas que iban a ir más vinculadas con el presidente Hernández de una forma más directa, pero no fue para mí lo que esperaba. Al final fueron otras las sorpresas, pero ¿por qué fue importante? Y acá yo le decía que coincido con el abogado Marlon Duarte y creo que lo dije aquí en la semana, yo en Hoy Mismo. El tema es que la defensa le faltó trabajar sobre este tema para poder indagar más a fondo, Edgardo. Cuando esas preguntas eran abiertas, nunca la defensa profundizó. O sea, cuando las respuestas de los testigos eran abiertas, sí, prácticamente, ahí nomás se quedaba, o sea, no quedaba. Profundizó, no repreguntó. Le decían que era en 2003, 2004, ¿y por qué no le repreguntó? Disculpe, ¿se acuerda de la fecha exacta? Un testigo, Edgardo, jamás olvida en qué fecha, en qué mes se reunió en esos datos. Mire, la experiencia a uno en la profesión le permite decir eso, cómo era la vestimenta de las personas que andaban en la reunión, qué detalles vio de la casa, del lugar. Entonces, eso... Cosas que la defensa pudo haber utilizado para tratar de... ¿Cómo se llegaba ahí? Y no lo hizo. Como para tratar de hacerlo caer en una trampa, una mentira. Para verificar si el efecto era cierto o no. Pero sí hubo un detalle que sí lograron sacar, creo yo, la defensa. Y hubo un momento incluso que mucha gente interpretó como un error del abogado Colón, cuando el abogado Colón parece tropezar en su interrogatorio y le pregunta por el helipuerto, porque se supone en la entrega, en la versión que cuenta el Cachiro de la entrega de los $250,000 es dinero de él, que lo llevó su hermano Javier junto a Oscar Nájera y se lo entregaron a Hilda Hernández. Y la defensa indagó mucho en esa parte y preguntó por aquí, preguntó por allá y hizo la pregunta de muchas maneras y siempre repetía la misma historia. En la versión de Fabio Lobo, y aquí creo que sí fue una de las victorias que tuvo la defensa en este caso, cuenta el mismo relato, pero ahora es de Fabio Lobo, otra vez con Javier Rivera Maradiaga en el helipuerto. Entonces, cuando la defensa pregunta el tema del helipuerto, está mezclando los dos relatos para ver si lo logra confundir, pero ahí la fiscalía, que son muy hábiles también, inmediatamente agarró eso y objetó la referencia al helipuerto. Pero en ese sentido, sí. ¿Están más chivas en la fiscalía o en la defensa, Oscar? ¿En cuál de los dos? Es que es el testimonio de la defensa. La fiscalía conoce el testimonio perfectamente. Lo han practicado, lo han estudiado. Ahí no se les va un poquito del relato. La defensa está buscando las contradicciones. Muy bien. Y creo que esa fue una de las contradicciones que sí encontraron en ese testimonio. Sí, muy bien. Gracias, Oscar. Es que, de acuerdo, no es que todos lo han hecho a criterio de uno mal, no, al contrario, o sea, yo creo que ellos están forzando. Recuerde que quien ha practicado con los testigos es la fiscalía, son los testigos de ellos y han tenido grandes oportunidades de poder estar en largas sesiones practicando con ellos, se sabe en el formato y la defensa está tratando en ese momento, se da cuenta de la deposición y está buscando el espacio, pero lógicamente, Edgardo, los abogados que tienen mucha experiencia en estos temas, saben por dónde atacar en el momento y saben dónde ir y sobre todo, Edgardo, que vamos a hablar más adelante sobre el tema, usted lo tiene ahí, es poder entrar a desconfigurar el tipo penal. Si usted no ataca eso directamente, puede estar bordeando, puede andar por las orillas y tiene que atacar a desconfigurar el tipo penal. Vamos más rápido porque la agenda está cargadita hoy, vamos más rápido. Miércoles 28 de febrero, día 7, ¿verdad? ¿Fue? Miércoles 28 de febrero, día 7. Pantalla completa para nuestros amables televidentes. Gracias. Fiscalía presentó video de reunión entre Davis, Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro y Tony Hernández en un restaurante aquí en Tegucigalpa. Davis reconfirma que los cachiros ordenaron matar al periodista Aníbal Barrow en 2013. Davis Rivera dijo, única prueba entre los narcotraficantes es la palabra de un narcotraficante. El Cachiro dijo que era informante de la DEA. ¿Algún comentario sobre esto rapidito? Sí, ese punto del video, si usted se fija en el video y una vez en un programa de aquí de Televicentro yo dije,
quiero ver el video de que establezcan y estén hablando de drogas. En esa reunión, si usted se fija, que están hablando de que le deben un dinero a una empresa que se llama Enrimar, que efectivamente hizo una obra para el Estado y que es una situación legal que le tienen que pagar. Y eso, ahí pudo haber ido cualquier abogado a esa reunión. ¿Por qué? Porque le están planteando un caso que le cobre una deuda que tiene el Estado con esta empresa. Y la otra situación es, en eso sí tiene razón David Lionel, no le veo tanto lo de Aníbal Barro porque obviamente Estados Unidos no va a castigarle por ese delito porque por el principio de territorialidad y no fue cometido allá. Pero el asunto es, David Rivera Maradiaga dice que la única prueba, dice, entre los narcotraficantes la palabra narcotraficante, y es lógico, nadie le va a dar un recibo, por ejemplo, recibí del restaurante, un restaurante producto de la extorsión y le va a dar un recibo a una pandilla o una mara en Honduras, eso no va a pasar, y tampoco le va a decir recibí 250 mil dólares provenientes del narcotráfico para su campaña, tampoco lo vamos a encontrar. Entonces ahí sí comparto con lo que dice David Rivera, que no hay evidencia más que la palabra de él. Y el hecho es que, recuerde que los cachiros estuvieron casi 2 años como agentes encubiertos de la DEA acá, ¿verdad? Entonces, prácticamente toda la información que ellos suministraron era parte de la DEA y obviamente por eso es que lo pudieron incorporar allá como evidencia fuerte para poder llevar a cabo este hecho. Yo le decía que fue importante los cachiros para Honduras, por los testimonios que reveló y por todo lo que ofendió a Honduras. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esos temas. Muy bien, Oscar, cerramos con usted este tema del miércoles. No, yo creo que en efecto, como dice, el testimonio del Cachiro dentro del caso no tuvo mucho impacto, si bien creo yo sí generó una reacción en el público, especialmente en la parte de las descripciones de los asesinatos, ¿no? La frialdad con que el Cachiro se refiere a las víctimas, ¿no? Y también esa ironía que presentó también cuando le preguntaron si se arrepentía de haber cometido ese delito. ¿Por qué? Porque también la defensa está buscando decirle al jurado, ustedes están prefiriendo liberar a esta gente, ustedes van a liberar a este señor dándole la carta 5K, ese es el relato que ellos quieren. Pero cuando hace referencia a Oscar a eso, que le preguntaron al Cachiro, no sé si fue, creo que fue la defensa, que le preguntó si se arrepentía de todos esos asesinatos y toda la cosa, él dijo que sí, y que pero que, vamos a ver. Lo que más se arrepentía era la relación que había tenido que sí no, que no se arrepentía. Que no se arrepentía. No, lo que pasa es que el Cachiro tenía una muletilla. Pero que se arrepentía era de haber sobornado a Jo, algo así creo que fue. No, él dijo que sí se arrepentía, pero lo que más le dolía, por decirlo así, era haber metido a Juan Orlando en esto porque era un súper... No, el hecho de que para él fue el daño que más hizo. Haber tenido una relación con Juan Orlando. Es que ¿por qué no le trajo frutos, dice? ¿Por qué dice? Porque no le trajo frutos, dio a entender él. Por eso esta relación no se arrepentía de eso porque no le trajo nada. Pero es que eso es parte de la muletilla del Cachiro. El Cachiro siempre que se sentía acorralado con la pregunta, porque esta pregunta del remordimiento viene específicamente sobre el hecho de que mató a toda la familia del Coque. Entonces le preguntaron si sentía arrepentimiento de haber matado a toda una familia que no tenía nada que ver con la pelea que tenía él con Coque. Entonces, siempre que se sentía acorralado, recurría a esos recursos narrativos. ¿Qué respondió cuando le preguntaron si tenía remordimiento? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Dijo claramente, en aquel momento no, pero ahora sí. Pero me arrepiento más de Juan Orlando y bla, bla, y se fue por ahí, ¿no? Pero siempre que se sentía que estaba acorralado, él con Juan Orlando atacaba. Sí, como que... De haber participado con él, de haberle dado el soborno porque no le sirvió de nada. No, yo lo miro desde otra expectativa, o sea, de otro sentido. Yo pienso que cuando dice que lo que más se arrepiente es haber confabulado con este señor, es porque causó tremendo daño al pueblo, ¿Así es, Oscar? al Estado. Así siento que... No, yo creo que al Cachiro no le importa el Estado, al Cachiro no le importa... lo estaba haciendo nomás para distraer el hecho de que no estaba respondiendo la pregunta. Él no respondía a la pregunta y se iba con el ataque a Juan Orlando, a Banco Continental, a los políticos, a Pacheco Tinoco. Él hizo eso cada vez que la pregunta le era incómoda, salía con ese tipo de expresiones. Y es que la defensa siempre ha querido incidir en el tema de todas las muertes que ha ocasionado, de tan despiadado que ha sido y de ver si eso también impresiona al jurado, ¿no? Jueves 29 de febrero. Jueves 29 de febrero. Qué raro decirlo. Jueves 29 de febrero. Cada 4 años. Día 8. Bueno, presentación de Fabio Lobo.
Fabio Lobo aseguró que su relación fue sumamente personal con Juan Orlando Hernández y que lo sobornó en 2 ocasiones para su campaña. Fabio Lobo afirma que su padre recibió contribuciones de los cachiros a cambio de darles protección. ¿Podemos cerrar el viernes, por favor, de una sola vez? El viernes 1 de marzo, Fabio mencionó al exsecretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. Fabio aseguró que sobornó a Jo en 2 ocasiones con dinero de la droga. Fabio dice que Magdaleno Mesa entregó 4 millones a Tony Hernández. Y luego la fiscalía presentó al testigo número 11, un ex policía que se entregó hace 7 años a Estados Unidos, acusado por narcotráfico, llamado Mario Guillermo Mejía Vargas. Bueno, la valoración es lo que nosotros dijimos a un inicio. Fabio Lobo es una persona que es hijo de un expresidente y que en un tiempo corto, es decir, terminando el mandato, entrando Juan Orlando Hernández, que quiere decir que la relación que tenía el expresidente Hernández y el expresidente Porfirio Lobo era estrecha, y esa estrechez de esa relación estaba acompañado por Fabio Lobo. O sea, había un contacto directo, y eso es lo que va a tratar de explicar. Mucho, no sé, impacto se podría decir, tal vez la palabra, cuando el propio hijo menciona al expresidente Lobo. Sí. ¿Cómo lo interpretaron ustedes eso? Yo lo veo más que una estrategia de la Fiscalía de impactar en el jurado, de decir, si él no tiene la posibilidad de estar diciendo algún tipo de mentira, si involucra a su padre, ¿cómo va a decir el hecho de que no va a estar diciendo la verdad con lo que está diciendo en contra de Juan Orlando? ¿Y sabe qué es lo importante de Fabio Lobo? Para impactar al jurado también, que era una persona muy influyente en Honduras, que era hijo de un expresidente, que tenía acceso a los organismos de seguridad del Estado y que lógicamente por eso él desarrolló todo el hilo que contó, ¿no? de cómo tenía acceso a información. Momentito, cierro con algo más que nos hacía falta aquí, por favor. Decíamos que el viernes Fabio mencionó al exsecretario de Seguridad, perdón, póngame el anterior. Fabio mencionó al secretario de Seguridad Julián Pacheco Tinoco. Fabio aseguró que sobornó a Jo en 2 ocasiones con dinero de la droga. Fabio dice que Magdaleno Mesa entregó 4 millones de dólares a Tony Hernández. Y luego la fiscalía presentó al testigo número 11, un ex policía que se entregó hace 7 años a Estados Unidos, acusado por narcotráfico, Mario Guillermo Mejía Vargas. Y este ex policía confiesa que mandó a matar al fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, el 18 de abril de 2013, porque estaba investigando por narcotráfico a un primo de él. Y la Fiscalía de Honduras anuncia nuevas líneas de investigación luego de revelaciones en juicio contra Juan Orlando Hernández. Óscar Estrada. No, yo creo que antes de entrar al tema del policía, porque creo que eso merece su propia reflexión, ¿no? Lo que ya hablamos del tema de Fabio, yo creo que es un testimonio sí que afecta mucho porque muestra una cercanía y cierra el círculo que comenzó con Ardón, ¿no? El círculo de la penetración del Partido Nacional, del narcotráfico dentro del Partido Nacional. O sea, es un testimonio que puede hacer mucho daño, si bien yo sigo pensando que fue el testimonio que tiene más fisuras a nivel narrativo, y que la defensa quizás no lo encontró en el contrainterrogatorio, pero no quiere decir que no puede explorar luego esa fisura, porque hay contradicciones con los testimonios que presentó el Cachiro, hay contradicciones incluso con la fecha y la misma condición de Fabio por haber mentido a principio en la corte, en el juicio del 2017, lo debilita como testigo, porque ya mintió a la Corte de Estados Unidos. Con estas declaraciones, con estos 11 testigos, la pregunta es, hasta ahora, en estos 9 días de juicio, hasta ahora, y mañana aparentemente la Fiscalía podría terminar su participación y luego entraría la defensa. Hasta ahora la Fiscalía ha logrado demostrar el delito de conspiración por el cual Estados Unidos acusa al expresidente Juan Orlando Hernández. La respuesta después de la pausa comercial. One moment, Oscar, take it easy, ya volvemos. Seguimos con nuestro equipo de lujo aquí en 3030 analizando el juicio de Estados Unidos de América contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, periodista, escritor, abogado y analista Óscar Estrada. Aquí en Tegucigalpa, los abogados Kenneth Madrid y Marlon Duarte. Mike Vigil, exagente de la DEA, que forma parte de este equipo de lujo, tuvo un contratiempo familiar de última hora. Si le queda chance se va a incorporar, si no, mañana podemos hacer una entrevista con él en Noticieros Hoy mismo. Tenemos algo para ustedes aquí en 3030 que va a ser de mucha información, ¿verdad, abogado? Claro. ¿Verdad? Mucha información, muy ilustrativo, ¿verdad, Oscar? Lo que vamos a mostrar esta noche, que nadie lo ha mostrado.
nadie ha mostrado cómo es la distribución, cómo es esa sala 11D donde se realiza la audiencia allí en el Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva a cabo este juicio contra el expresidente Hernández. ¿Cómo están ubicados? Esta es la 26B, 26B. Ah, 26B. Sí. 26B, sala 26B. 11, porque lo cambiaron para que poder meter más gente, porque la audiencia es muy grande. Inicialmente era la 11D, lo pasaron a la 26B. Esa es la 11D, es la sala del juez, pero la pasaron a la 26B por la cantidad de gente. Muy bien, pues entonces, ¿cómo es esa sala 26B? ¿Cómo están distribuidos ahí la fiscalía, la defensa, el público, el jurado, el testigo, los secretarios, los alguaciles? ¿Dónde se ubica el fiscal para interrogar o el abogado defensor para interrogar al testigo? ¿Por dónde entra el jurado? ¿Por dónde entra el expresidente Juan Orlando Hernández y los testigos en este juicio? Más adelante, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Es algo muy, muy ilustrativo, de mucha información, y que nuestros abogados, por supuesto que tienen una gran experiencia en esto, lo van a poder explicar mejor. Bueno, la pregunta es que quedó en el aire. Hasta ahora, ¿creen ustedes que la Fiscalía ha logrado demostrar el delito de conspiración, que es uno de los 3 por los cuales Estados Unidos acusa al expresidente Juan Orlando Hernández? Óscar. Yo creo que está comprobado en el juicio el delito de financiamiento ilícito de campañas políticas. Eso definitivamente está probado, no solamente por parte de la Fiscalía, sino todo lo que ha sido el interrogatorio. Ha quedado demostrado que el narcotráfico penetró las elecciones de 2012, 2013, que no se ha hablado de las elecciones de 2017, pero se sugiere que también pudo haber pasado algo parecido, pero en las de 2012, 2013, definitivamente todo, y las anteriores, pues 2009, 2005, han sido elecciones que han sido penetradas por el narcotráfico. El delito de conspiración para producción de cocaína, yo lo siento todavía débil a nivel de estar comprobado, pero yo no soy el jurado, yo no soy quien va a tomar esa decisión, y habría que ver ya después el jurado qué es lo que discuta alrededor de eso. Muy bien, un momentito. Pero es importante tener este antecedente. Según la documentación oficial de la Fiscalía del 22 de abril de 2022, vamos a ver los delitos y las penas por los cuales está acusado el expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a ver el primero. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Ese es el primer delito. Ojo con esto. La sentencia mínima obligatoria son 10 años. La máxima es cadena perpetua. Ojo con esto. El primer cargo es conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Entonces, anotemos eso, por favor. Dice, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Déjeme ese rótulo de fondo, por favor, aquí en las pantallas, porque entonces viene la pregunta para el abogado Marlon Duarte. En su opinión, la Fiscalía, en estos 9 días de audiencia, ha logrado demostrar al jurado que el expresidente Juan Orlando Hernández conspiró para importar cocaína a los Estados Unidos? ¿Sí o no? Bajo el sistema anglosajón y encaminado a los demás casos que tienen que ver con esto, sí. O sea, no necesita más. O sea, declaraciones de múltiples testigos que lo ubican al expresidente realizando este tipo de actos, que no requiere, como lo hemos dicho, estar cerca de la prueba material o estar involucrado directamente en el proceso. Como bien lo dice Óscar, que se ha probado exactamente el hecho de que financiaron campañas políticas para elecciones de presidente y que a cambio le daban protección para ¿qué? Para traficar la droga. Eso está probado bajo el sistema anglosajón. Bajo el sistema nuestro no está probado. Bajo el sistema de Estados Unidos, sí. Sí. O sea que usted dice, como lo ha sostenido aquí siempre, que puede haber condenas solo con testimonios y no se necesita presentar evidencias. No se necesita. Es que con Perdón, Oscar. En el sistema ya. En el sistema ya. Que es lo mismo que dice Óscar que sucedió en el caso de Tony. Lo mismo, la misma carga probatoria sirvió para condenar a Tony, eso es cierto. Sí. Igual que en el caso de Genaro García Luna. El ejemplo es Genaro García Luna, ex jefe de la Secretaría de Seguridad de México, condenado
pero Sí. todavía no ha sido sentenciado. Decía, fue declarado culpable, de pero todos no los le han dado delitos. sentencia. De todos los delitos que lo acusaban. Y ahí no hay ni siquiera una fotografía. Por lo menos en el caso de Juan Orlando Hernández, aun y cuando son fotografías de campaña, hay un video que ya lo discutimos de Tony para hacer el acercamiento que efectivamente ellos tenían contacto O sea con que usted dice que el cargo 1 sí está demostrado. Sí. O sea que este señor podría ser condenado a la sentencia mínima obligatoria de 10 años máxima de cadena perpetua. Sí, sí. Va a ser igual que Tony. Es más, ahorita que con esa declaración de Fabio, porque se nos había ido este punto importantísimo, es el hecho de involucrar a la Guardia de Honor. Y de eso lo hablábamos, que custodiaba los carros que iban con droga. Lógicamente, si la Guardia de Honor va custodiando un carro que lleva droga, yo creo que ningún operativo lo va a parar, pues. Primero, ¿y qué usa la Guardia de Honor para proteger? Ametralladoras. Ya vamos a hablar de los otros dos cargos. Para usted, le hago la pregunta claramente. Hasta el momento, la Fiscalía, en estos 9 días de audiencias, ¿ha logrado demostrar el delito de conspiración para importar cocaína en los Estados Unidos? Claro que sí, Edgardo, por supuesto. Vamos con las reglas del sistema anglosajón, sistema norteamericano, establece claramente cuál es el tipo penal. Recuerde que hay una ley federal de conspiración también, donde ya se define el tipo penal y prácticamente acá a usted le dice 2 o más personas que se reúnen para concertar un fin ilícito. Y eso se ha probado en el transcurso del juicio con estos testimonios de los cuales hemos hablado esta noche. Para mí, los más importantes y que definen el tipo penal de conspiración para importar cocaína, se los dije al inicio. El contador, Alexander Ardón, Fabio Lobo. Para mí, definen el tipo penal de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Y mire, Edgardo, no es un tipo penal de resultado concreto. No tiene que haber un resultado concreto. El tipo penal es claro y solo tiene que haber un acto de manifestación de que va a realizar esa acción para que se consume. Y los actos de manifestación los vimos claramente en los testimonios de Alexander Ardón y de Fabio Lobo. O sea que el acusado, dice usted, va a recibir cadena perpetua por ese cargo 1. No lo sé si al final será cadena perpetua. Recuerde usted que al final con Tony Hernández fueron muy severos, ¿no? Y se fue a cadena perpetua. Ahora, no sabemos que al final la Fiscalía con el juez Kevin Castle va a pactar también el tema. Tony fue cadena perpetua más 30 años. Sí, pero por los otros cargos también, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay que ver también la Fiscalía hasta dónde es el grado. Recuerde que el jurado termina su participación cuando dice culpable o no culpable. Ahí termina su participación. Luego, el juez Kevin Castle hay posteriores audiencias. Si usted aquí dijo que sí, ya la Fiscalía demostró la conspiración del expresidente Hernández, ¿usted dice va a ser condenado a cadena perpetua por ese delito? No lo sé. ¿Usted qué dice? No lo sé, puede ser una pena intermedia de repente. Sí, porque no sabemos hasta dónde la Fiscalía quiere sentar un precedente, porque no solo es por la realización del delito, también es por sentar un precedente para América Latina. Lo que sí estoy seguro, y aquí termino, es que 10 años no va a ser la pena. Yo pienso que sí le van a poner una cadena perpetua igual que a Tony. O sea, ellos manejaban, inclusive estableció esa condena de que siendo hermano de un presidente, siendo exdiputado, eso fueron uno de los reproches. Y acuérdese que aquí el que recomienda cuánto es la pena que usted está, es otra unidad, no es, hay un sistema en Estados Unidos. O sea, perdón, eso es importante, qué bueno que usted lo aclare. Usted dijo, el jurado solo dice culpable o no culpable. Sí. Luego, ¿no es Kevin Castle el que decide? Sí, ¿cuántos años? Sí, al final él sí, al final él sí. Pero él puede decidir y ponerle la pena que él quiera. Pero también van a una unidad que se llama probatoria, si no me equivoco, que es esa unidad donde le mandan cartas de que fue un buen presidente, de que, pidiendo benevolencia, por decirlo así, donde nunca había tenido una condena en Honduras, que nunca fue acusado de matar a alguien. Entonces, todo este tipo de pruebas se llevan a esta unidad especial y recomienda al juez, pero no necesariamente el juez se va por ahí, puede el juez se va por su albedrío. Es que también hay unas normas, Edgardo, que se llaman pautas de sentencia, que es ahí donde se delimita cada una de las actividades que está mencionando el abogado Duarte y también todas las opciones adicionales, quienes participan, quienes no, hacen estudios, incluso hasta socioeconómicos de la situación del privado de libertad y
esta persona después, pero al final la decisión la toma el juez. El juez Kevin con las Castell. pautas de sentencia, con Muy las bien. normas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el cargo 2 y cargo 3? Dice el cargo 2, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Pongámoslo en pantalla completa, por favor, gracias. Ahí la sentencia mínima obligatoria es de 30 años y la máxima es de cadena perpetua. En el cargo 3, conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Sentencia máxima de cadena perpetua. Nota, un juez de un tribunal del Distrito Federal determinará la sentencia después de considerar las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. Ese es el documento oficial. Ese es el documento oficial con los cargos y con las penas. Sí, era lo que hablábamos, que las pautas de sentencia son las que marcan el ¿Y camino. ustedes después. creen que va a recibir sentencia, digamos, de estos 30 años u otra cadena perpetua por estos otros dos cargos? Va a ser igual o peor que lo que pasó con Tony. Usted dice va a ser igual o peor que lo que pasó con Tony. Sí. Tony tiene cadena perpetua más 30 años. Sí. O sea, Es que- es que los dos- ¿él va a morir en la cárcel? Sí, es que si se van en la misma pauta, según el mismo caso, que ya condenaron a 4 personas del mismo caso, por decirlo así, 2 se declararon culpables, 2 se fueron a juicio y fueron condenados a cadena perpetua. Y en ese caso de conspiración, en ese expediente de conspiración, según la Fiscalía de Nueva York, Juan Orlando está encima de ellos. O sea, no podría ser menos que los que son de menos importancia supuestamente en este proceso. En el nivel como jerárquico. Como el nivel como lo tienen ellos. Sí. ¿Recuerda usted cuando se dictó la sentencia contra Fabio Lobo? Que la juez le dijo, a usted le tenía que exigir una conducta arriba de las personas normales, porque usted tenía una obligatoriedad de comportarse de mejor manera. Quizá Por también... ser hijo de un expresidente. Claro, por Sí. supuesto. Ser abogado. Y abogado, Abogado, juez. juez. Sí, sí, sí. Y quizá acá estemos enfrentando a la misma situación, en el cual cuando se vaya a imponer la sentencia, seguramente va a haber un reproche de ese tipo, sin lugar a dudas. Oscar. No, es que los otros dos delitos son subsidiarios. Si el primero se encuentra culpable, los otros dos van culpables también, ¿no? Ahora, si el primero se encuentra no culpable, los otros dos tampoco pueden declararse culpables. Entonces, el primero, el de la conspiración para traficar cocaína, es el determinante. ¿no? Sí, Ahí. y por eso la gente, Edgardo, y a toda su enorme audiencia, siempre pregunta y dice, ¿por qué no hay evidencia de la aportación de ametralladores y material destructivo? No se ha hablado nada de eso. El tema de la conspiración también para usar armas, pero parte de los testimonios hablan de que todas estas personas con las cuales él estaba conspirando portaban ametralladoras y destructivos también. Para Por ahí va la cosa, de esos delitos. Ahí se va deslizando todo porque eran parte de una conspiración, ¿no? Entonces por eso siempre hablaban de que era bajo ametralladoras, incluso hablaron de las armas, recordamos la declaración del contador, ¿no? Hablaba de que iban a utilizar ese tipo de armas, incluso se puso a describir algunas armas, ¿no? Mire, nosotros estamos restando importancia al exmiembro del cartel de Sinaloa. Lógicamente la conspiración era que la droga venía de Colombia, de otros lugares, pasaba por Honduras y lo recibía el cartel de Sinaloa. ¿Para qué? Para pasarlo a Estados Unidos. O sea, la ruta de la droga la está definiendo con ese testigo. Por ese testigo es importante. Y la otra cosa que nosotros estamos hablando en la situación de la portación de las armas y la justicia norteamericana, y yo le decía a usted anteriormente, hay 3 diferencias que son sustanciales en el derecho anglosajón con el derecho hondureño. Por ejemplo, aquí en Honduras usted no lo pueden acusar de portación ilegal de armas si no tienen el arma, si no le hacen un peritaje al arma para determinar si está buena o está mala la arma, porque tienen que llevarla como evidencia. En Estados Unidos no, inclusive con el hecho de las fotografías que le encontraron a Tony, le sirvió de alegato en el juicio. La otra situación es, en Estados Unidos existe una justicia negociada, porque si usted viene, hablamos en el caso de Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández se declararon culpables y vino la fiscalía y le apartó esos 2 delitos, solo le dejó uno. Entonces debería de ser entonces que a Juan Orlando solo lo estén juzgando por un cargo, pero como es una justicia negociada, aquí en Honduras no se puede negociar. No, y además él decidió ir a juicio. Sí.
No, aun y cuando, aquí en Honduras pero no pueden no era decisión de él ir a juicio, no. No, tenía porque que ir él a se puede juicio. haber declarado culpable. Sí, él se Pero puede- no lograba Porque nada. si él se declaró... No sabe, yo no sé si lograba algo. Pregunto en mi ignorancia, o sea, de estas cosas. Si Juan Orlando se hubiera declarado culpable, probablemente le hubieran quitado el cargo 2 y cargo 3. Posiblemente. Como el Tigre Bonilla y a Mauricio... Posiblemente. Nosotros no sabemos Pero el nosotros. problema es, yo no lo sé, pero el problema es que seguramente tampoco hubo una oferta atractiva para él de parte de la Fiscalía Federal. Cuando eso pasa y es la justicia negociada, el plea bargain, ahí obviamente es que usted acepta el acuerdo trato, que le sí. está... Pero si la Fiscalía no le ofrece nada, Edgardo. El Tigre Bonilla, me acuerdo que dijo, ¿se acuerdan? Que él dijo ahí, ya antes de que comenzara el juicio, ¿verdad? Oscar dijo, Me llegó me la hablaron... oferta. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Ayer me llegó la oferta. Ayer Sí, le llegó la oferta y exacto. él aceptó. Y él aceptó negociar. me iluminó se declaró, Dios, se declaró culpable él y el otro señor ex policía. Y ahora solo falta recibir su sentencia. Pero Claro. fíjense que hay un que punto- puede ser por el mismo delito, ¿verdad? O sea, que es por este delito, por Sí, este por mismo ese, cargo. Sí, por ese- conspiración. por ese delito, pero mire la mínima cuánto sería. Pero la mínima serían 10 años. O sea, Sí. le están ofreciendo, me imagino que algunos 12, 13, 14 años. O sea, él sabe de antemano. Y mire, yo le voy a decir una cosa, Edgardo. O sea, que el Tigre Bonilla y el otro señor, Mauricio, ¿cómo se llama? Mauricio Mauricio Hernández, ¿verdad? Hernández. Mauricio Hernández Pineda. Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables y que son, según Estados Unidos, parte de esta conspiración, junto con Tony Hernández y ¿quién el otro? Giovanni Fuentes. Giovanni Fuentes y el expresidente Hernández, podrían ser condenados a 15 años. Sí, 15, 20. Sí. Fácil. es más, hay casos que inclusive le dice tiempo servido. Sí. El hecho de los 2 años, 2 años y medio que esté, tiempo servido a ese para su casa. Y vuelvo a lo otro que le decía, Edgardo. Mire, en Estados Unidos, por ejemplo, a usted le imponen una multa cuando usted lo condenan. Y le imponen una multa millonaria. Pero en Estados Unidos, si usted no paga esa multa, no hay ningún problema. Además, usted lo mandan para Honduras. O sea, no necesariamente no es una pena principal. Aquí en Honduras, con el nuevo código, estamos viendo gente presa porque no paga la multa. Cuando no... Yo no estoy de acuerdo tampoco, porque ninguna persona Sí. tiene que estar presa en el mundo Es que- por una multa. Es que ya hay convencionalidad internacional sobre eso. Usted pero no lo puede- están aplicando aquí en No lo Honduras. están aplicando. No, Usted aquí- no puede estar privado de la libertad por una pena que es pecuniaria. No puede estar privado de libertad. Muy bien. Definitivamente no Muy bien, vamos a un corte comercial. Oscar nos va a ayudar mucho en este siguiente segmento, porque Oscar está sentado ahí en primera fila. Y así como está sentado ahí tranquilamente esta noche, está sentado nada más que con cuaderno y lápiz en primera fila en esta sala 26B. ¿Cómo es esta sala 26B? ¿Dónde está ubicado el expresidente Hernández y su defensa? ¿Dónde está ubicada la fiscalía, el juez Kevin Castel? ¿Dónde se sienta el testigo, el jurado? ¿Dónde se sienta Mayra? ¿Dónde se sienta Oscar? ¿Por dónde entra el expresidente Hernández? ¿Por dónde entran los testigos que son presentados por la fiscalía hasta el momento? Después del corte comercial, no se lo pierda. Antes, amables televidentes, de mostrarles la sala 26B, donde todas las mañanas, donde los últimos 9 días ha estado Oscar y Mayra ahí sentados ¿desde qué hora están ahí, Oscar, más o menos? Bueno, en la corte desde las 7 de la mañana, pero en la sala entramos hasta las 10. Ok. Y para estar allá a las 7 de la mañana, hay que salir a las 5 de la mañana. Sí. Sí. Bueno, y hay que estar ahí y tomar nota durante la audiencia, porque no dejan entrar el celular, nada más que al de Inner City. Y luego, cuando hay un receso, salir, informar a Televicentro, a Emisoras Unidas, a tunota.com, a Hoy Mismo, y luego en la noche, y aquí los domingos, y aquí está Oscar, y mañana a las 5 de la mañana va para allá de nuevo. Gracias, Oscar. Así es. En un momento, la sala 26B, para que usted se ubique cómo es la cosa ahí adentro. Tengo 3 preguntitas para usted. Rapidito, por favor. Se ha mencionado a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y yo lo he escuchado a usted decir que si ellos fueran objetivo de Estados Unidos o personas de interés para Estados Unidos, ellos ya hubieran sido pedidos por Estados Unidos. Sí. O sea que el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y quisiera que lo aclarara a nuestros amables televidentes el por qué usted tiene su opinión y por qué cree que es así, por qué el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el expresidente Manuel Zelaya no son objetivo de Estados Unidos o no son personas de interés para Estados Unidos. Yo tenía un criterio en cuanto a las extradiciones y de las fechas de dónde partían las extradiciones, es decir, por hechos cometidos de. Y como empezó desde el 2012, mi criterio en aquel momento era que en el caso del expresidente Zelaya,
por hechos antes del 2012 no lo podían haber pedido, pero esa versión que yo tenía o ese criterio que yo tenía quedó desechada porque en estas declaraciones están hablando de eventos inclusive del 2003, 2004, 2006, 2008, o sea, antes de la entrada en vigencia nuevamente la reactivación del tratado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo yo que no es de interés de los Estados Unidos? Porque ¿hace cuánto dieron estas declaraciones involucrando a los dos expresidentes? Desde hace años. Y no impedía, Estados Unidos no tenía ningún impedimento por decirlo, estaban ocupando un cargo de elección popular de primer grado. Y en este caso, Pepe Lobo ya no era presidente. En el caso del expresidente Zelaya fue sacado bajo un golpe de Estado y llevado para Costa Rica, entonces no existía ningún impedimento, por eso yo llego a mi criterio, a Marlon Duarte, de que no son de interés para los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinas sobre eso? Yo lo he expresado también públicamente, Edgardo, yo lo he dicho en la semana, que aquí los pueden mencionar 100 veces si quieren o 200, que si para Estados Unidos no es de interés y no amerita, porque realmente no ven mayor trascendencia en ese tema. Ya tienen un expresidente allá, van a sentar un precedente y seguramente ellos dos ya no interesan, ya fueron expresidentes, ya pasó mucho tiempo y quizá ya han logrado amarrar otros detalles que ellos querían con la gente que se ha declarado culpable. Pero entonces, si no son personas de interés, ¿quiénes son personas de interés para Estados Unidos? Para los que Estados Unidos, yo le decía a usted, ¿cuál es el detonante? Y creo que platicamos de esto. ¿Cuál es el detonante para que Estados Unidos ¿Considere a alguien una persona de interés? Lo solicitara en extradición? ¿Qué fue lo que explotó en Estados Unidos? Y decía un ex asesor del presidente Hernández que pudo haber sido el hecho de que se molestaron porque bajaron a una avioneta y iban dos integrantes de la DEA. Eso a los Estados Unidos en ese momento ni le interesó. ¿Por qué? Porque no hubiesen dejado ni siquiera que fuera candidato a la reelección, porque es una reelección ilegal. Pues. Entonces, mi mejor amigo deja que un supuesto narcotraficante sea presidente 2 veces del país. Y la otra situación, Edgardo, es el hecho de que para mí, y lo sigo sosteniendo, el detonante que Estados Unidos lo inclinó fue Palmerola. Y eso no me lo quita nadie, ese es mi pensamiento, esa es mi conclusión, porque digo yo, ¿cómo vas a dejar que una persona que supuestamente es narcotraficante vaya a la Casa Blanca, le dé la mano al presidente Obama, se reúna con Blinken, se reúna con el presidente Trump y qué detonó que ya no eras mi amigo? Entonces, hay muchas situaciones que se van a manejar como geopolítica y también el hecho de también, como decía el abogado Kenneth, la persona que tiene la posición garante y más informada en este país de todo un pueblo es el presidente. Mira, Edgardo, ahí en ese tema coincidimos con el abogado Duarte de que usted, para ser persona de interés, algo debe pasar. Mire cuánto hacía Estados Unidos que no tocaba a un expresidente. ¿Cuánto hacía? Creo que tuvo muy mala experiencia con Noriega y tenía como una política no hacerlo. ¿Qué pasó con Juan Orlando Hernández? Yo sostengo que la reelección le pasó factura, que prácticamente el hecho de haber ofendido la Constitución hondureña, Estados Unidos no estaba de acuerdo con ese tema y creo que eso fue el detonante para que se convirtiera en una persona de interés para Estados Unidos. Ahora, perdón. Es que el problema, Edgardo, que yo descarté esa posibilidad de la reelección porque cuando él gana, para mí de manera fraudulenta en el 2017, estaba atrás Heidi Fulton. Y Heidi Fulton era la representante de negocios ¿de quién? De los Estados Unidos. Entonces, si esa fuera la posición, Heidi Fulton no hubiese ido al momento de hacer la declaratoria de presidente de ganador a Juan Orlando Hernández. Pero ¿sabe por qué? Por eso digo yo que tengo mis dudas con eso. No, y está bien, pero es comprensible. Pero ¿sabe qué pienso yo aquí? Que aquí se hizo una fractura entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Y dijeron, esto no lo podemos tolerar, hay que sentar un precedente para América Latina y para Honduras. Y otra pregunta que tenemos ahí en agenda es, ¿qué hacer entonces, abogado Marlon Duarte y abogado Kenneth Marit, qué hacer con los mencionados allá en el juicio? Bueno, y que están aquí. Es que es práctico y sencillo. No solo con el hecho de que usted lo menciona en una declaración y que no es ante juez competente, porque el juez competente en todo caso tendría que ser aquí en Honduras, lógicamente, y bajo el sistema hondureño, bajo el sistema que tenemos, el sistema acusatorio adversarial, es una manera distinta. ¿Qué hacer? Lógico que tenemos que hacer es empezar las investigaciones. ¿Por qué? Porque usted me decía,
¿Y quién es el estandarte en todo caso de haber presentado las acusaciones correspondientes al hecho de que Leonel Rivera Maradiaga no tenía un tan solo requerimiento aquí en Honduras por el delito de homicidio, asesinato o por el delito de tráfico ilícito de droga? En aquel momento era la abogada Soraya Calix. Ahí hay que preguntarle, yo no le puedo contestar esa pregunta, de por qué en esos momentos no tenía ni siquiera una ¿Por qué mucha una esta sanción? gente que está allá, que se entregó, que lo que sea, que esté en juicio, que está condenada, etcétera, por qué aquí la fiscalía nunca los acusó, ni por narcotráfico ni por corrupción? Bueno, y la otra pregunta hay que hacérsela a Luis Javier Santos, porque usted me tiene que decir, ¿por qué usted no acusó en este momento si tenía usted expedientes supuestamente investigados o mal investigados, pero los tenía? ¿Qué le impidió no presentar las acusaciones correspondientes? Si él me dice a mí, o la abogada Soraya me dice a mí, que es que el fiscal general me dio una orden que yo no me metiera con ellos, pues ninguna persona está obligada, peor un fiscal, a cumplir órdenes ilegales. Esa es una obligación de él, ese es el deber del cumplimiento que tiene cada funcionario. Entonces, hay que preguntarle a Luis Javier Santos y hay que preguntarle en todo caso Esta a la abogada esta Soraya. gente que lideraba fiscalías contra el narcotráfico y lideraba fiscalías contra la corrupción en la administración anterior, ¿incumplieron su deber? Para mí sí, desde luego ellos vienen a decir que tuvieron 10, 15 años campeando por todas esas zonas y de antemano hasta el niño que, iba en la que estaba en la escuela ya sabía que ellos se dedicaban a esas ¿Incumplieron su actividades. deber? Claro, Edgardo, por supuesto, yo lo he manifestado. ¿Y eso es delito? Por supuesto, por omisión. Ahí violaron los deberes de los funcionarios. Si empezamos a hablar, podríamos hablar acá de todos los tipos penales, pero lo que quiero que quede claro esta noche, Edgardo, es que hubo omisión por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público nació en 1994 con su ley. ¿Y qué pasó todos estos años? ¿Qué pasó todas esas décadas? ¿Qué pasó con ese presupuesto que otorgaba el Ministerio Público? No tenía que trabajar coordinadamente con todas las agencias del Estado, con inteligencia, con investigación efectiva. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aquí nunca se hizo nada en contra de ellos? Porque no lo querían hacer, Edgardo. Porque no lo querían hacer. hacer. La respuesta es tan fácil como cuando se acuerda que reportaban antes. Está reportando, ¿por qué no le hizo nada a la policía? No es que la policía me está prestando el teléfono. Entonces es igual que acá. ¿Quién pone al fiscal general? Presidente. ¿Quién es el que ponía a la Corte Suprema? El presidente. Es más, tuvo la facilidad de quitar 4 magistrados, por Dios. Entonces, ¿usted cree que alguien le iba a presentar un requerimiento a la persona que lo puso? Por eso aquí el deber de gratitud no puede existir en un funcionario público. Desde que usted lo nombra, usted tiene que olvidarse de todos los demás. Y aquí vamos al mismo hilo, Edgardo, que acá siempre se ha nombrado a políticos en cargos tan delicados como es la administración de justicia, investigación del Estado, han sido políticos. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos están al servicio de los políticos. Pero la Fiscalía anterior nos debe unas respuestas, muchas respuestas. ¿Le parece? Totalmente. No. Yo pienso que esta fiscalía debería iniciar investigaciones contra las personas que por acción u omisión no presentaron las O sea acusaciones que correspondientes. esta fiscalía debería de investigar a sus propios fiscales. Totalmente. De acuerdo, tiene que comenzar por certificar a todos los fiscales del país. Aquí debería haber una sacudida, una evaluación, una depuración del fiscal. Lo primero que le tienen que hacer es un dictamen psiquiátrico y psicológico, porque hay unas personas que no acusan por cuestiones mentales. Mire. O sea, y acusan con requerimientos sin sustentos legales. Y si usted los mira, pues, ¿qué ha pasado? Yo le digo ahorita, si usted no tiene un sustento legal, no presente acusación. Ese requerimiento que le presentaron a Porfirio Lobo, si no tenía sustento, no lo hubiera presentado. El que le presentaron a un coronel ahorita que le dieron un sobreseimiento por unos asesinatos por hechos después del golpe, pero mejor no lo presente. Quedó libre. O sea, no acuses a nadie si no tenés una prueba contundente. Mire, Edgardo, en el Ministerio Público hay buenos fiscales, porque a uno le consta, uno encuentra fiscales objetivos, imparciales, pero también debe haber una certificación, porque hay muchos que pasan así como lo que manifiesta el abogado. Presentan requerimientos sin fundamento y luego obtienen el revés en los tribunales. Y después la culpa es de los tribunales. ¿Sí? Y no, la culpa es del órgano acusador del Estado. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que cuando no tienen cómo presentar un requerimiento fiscal o una acusación contra alguien, van y le hacen un aseguramiento de bienes sin haberlo acusado. ¿Cómo es eso? Porque bueno, también, yo en esa ley, yo siempre dije que esa ley es inconstitucional. Usted no puede hacer y no puede acusar a alguien por hechos del pasado cuando no existían leyes. No puede acusar a alguien con leyes del futuro por hechos del pasado, eso estamos claros. O sea, esa instrumentalización que hizo Juan Orlando Hernández con esa ley de privación de dominio, hasta él lo abarcó. En Colombia, toda esa ley que fue copiada tal Colombia ya no existe como está. Tiene varias reformas esa ley de Colombia. No es como acá. Por ejemplo, en Estados Unidos a un cliente que yo tuve, le aseguraron un apartamento y solo le llegó una nota que no lo podía vender, enajenar ni nada de eso.
Pero aquí, ¿qué pasa? Agarran una casa y se la dan a un político, agarran un vehículo y se lo dan a otro político. Mire, Edgardo, acá confundieron el tema de la ley. Mire, estamos claros para que todo el mundo lo sepa. La ley no es penal ni es civil, es una nueva rama que está ahí. El problema, ¿sabe cuál es? Que también han utilizado erróneamente las medidas que están. Aseguramiento no significa ir a quitarle su bien a usted. El aseguramiento significa que le ponen una medida en el bien inmueble para que usted no la pueda vender mientras el juicio se desarrolla. Pero usted sigue en su queso. Pero si no tiene juicio. Espéreme, si no tiene acusación. No, es que no es penal, no tiene ninguna relación con lo penal. Esta es una investigación aparte, administrativa, diferente, y por eso es que a usted le aseguran el bien. El problema es que aquí, desde que le interponen, la fiscalía tiene 2 años como medida cautelar, desde que le interponen la medida cautelar, le quitan el bien. Y eso no es así. Deberían asegurarlo primero y esperar que la persona vaya y compruebe si en efecto se da o no se da. Y además, ahí tienen que haber reformas, Edgardo. Mire, a los terceros de buena fe, por ejemplo, que tenían una hipoteca, una entidad bancaria con la persona que le quitan el bien, cuesta un mundo sacar eso de ahí hasta que se va esta sentencia definitiva. Mire, y si el fiscal quiere, si el fiscal no quiere, no se lo entregue, se van a juicio. O sea que si usted le cae mal a un fiscal ahí, abogado. Si usted le caía mal a un fiscal anteriormente. Por eso le digo yo que lo primero que tenemos que hacer es hacerles dictámenes psicológicos y psiquiátricos de entrada. Y eso es ¿por qué? Porque si el fiscal, óigame. No, pero no a los que van a entrar ahorita, sino que a los que están también. A los que están también, lógicamente, porque hay gente que lo acusa, como usted bien lo dice, si durmió bien o durmió mal, usted o lo atiende. Edgardo, y solo termino con esto, 10 segundos. Usted preguntó algo. ¿Qué pasa con todas las personas mencionadas allá? Debe y está en la obligación el Ministerio Público. Yo creo que sí, ¿verdad? El Ministerio Público debe investigar por 2 razones. En primer lugar, para saber si son culpables o para limpiar honras. Claro, Edgardo, es que el que nada debe, nada teme. Si le inicia una investigación, va y presente sus descargos correspondientes, ya sea administrativamente o que le toque en sede judicial. Pero la Fiscalía tiene la obligación de investigar todos los nombres que se mencionaron allá. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal lo obliga. Hay una noticia criminal de algo que se dio, que es delito, y son delitos de oficio, Edgardo. Tiene la obligatoriedad. Bueno, el Ministerio Público emitió un comunicado el viernes diciendo que eso no, claro, entonces... Y esto está muy bien. Y entonces, y yo les decía, comienzan tarde, porque estos nombres se hablaron desde el juicio de Tony. Sí, pero y aquí está comenzando tarde. Teníamos el fiscal general. Por eso, y también lo he dicho, y también lo he dicho, hay nueva administración. ¿Qué esperamos? Que ahora sí sean objetivos, independientes, transparentes y profesionales también, y que exista esa persecución penal estratégica también. Y yo le digo, abogado Kenneth, es publicitar sus actos. El código es tan maravilloso, el Código Procesal Penal, que tiene un factor muy importante bajo un principio de publicidad. Es decir, eso que andan diciendo que se decreta en secretividad, ¿no? Al pueblo le interesa, si el fiscal tiene las pruebas contundentes de que una persona es corrupta, pues que las muestre. ¿Y sabe por qué no lo muestran? ¿Por qué? Porque esos requerimientos van churros. ¿Van? Churros, son churros. Entonces les da pena que se den cuenta que no llevan absolutamente nada. Es más el show. Vamos a un corte comercial. La sala 26B, explicada esta noche por Óscar Estrada desde Nueva York, donde ha pasado ahí los últimos 9 días en esas audiencias, en esos 9 días de juicio de Estados Unidos de América contra el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es la distribución dentro de la sala? Después de la pausa comercial en exclusiva esta noche aquí de 30-30. Quiero agradecer mucho el trabajo de Óscar Estrada todos estos días y lo que falta. Gracias, Óscar. Y quiero también agradecer a Mayra Mejía, productora de Noticiero Soy Mismo, por contribuir a el diseño de cómo es la sala de audiencias. De la plantilla. De la plantilla, exactamente, de la plantilla. Y a Giselle Ardón, que finalmente hizo el trabajo de diseño. ¿Cómo es la sala de audiencias donde se lleva a cabo el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Aquí está y la describe Óscar Estrada. Óscar, ahí está. Bueno, ahí está, así es, sí, en efecto. Ahí tenemos al juez enfrente y al par de él está el estrado donde está el testigo. Enfrente están los secretarios y los traductores al lado del testigo, ¿no? Y luego en las mesas de enfrente son 3 mesas donde está primero los fiscales, luego hay una mesa en medio donde se manejan los documentos y asistentes, los documentos clasificados se manejan en esa mesa, y después atrás la mesa donde están los abogados de la defensa, ¿no? Y el acusado, en ese orden como está ahí puesto, y atrás del acusado están los 2 alguaciles
que son los que custodian a Juan Orlando, visten de saco también, no visten con uniforme de alguaciles. Luego, al otro extremo, a la derecha, tenemos en efecto el estrado desde donde se hace el interrogatorio, ahí donde se para en el podio, donde se para el abogado a interrogar al testigo, frente al jurado que está en el lado derecho, los 16 jurados ahora, ¿no? Ahí Mayra bien indicó dónde están las dos ausencias de los dos jurados que han salido, esos son, y todo eso está rodeado de pantalla, porque todo hay pantallas por todos lados para poder ver las pruebas, para poder ver todas las distintas cosas, ¿no?, que se van marcando. Y hay una barrera, ¿no?, y detrás de la barrera es donde está todo el público, donde se sientan aproximadamente 60 personas. Quisiera decir que nosotros somos esos dos que estamos ahí sentados, pero lo cierto es que cuando llegamos nosotros, porque tenemos que transmitir temprano, ya está todo eso ocupado, pero ahí es normalmente donde se sienta Cristian Morazán, eso sí. Y al otro extremo tenemos las dos mesas de las dos bancas que están vacías, ¿no? Algunos dicen que es para los familiares, otros me habían dicho también que la mesa que está enfrente también es por seguridad, para no poder acceder directamente al acusado. Y luego, nuevamente, más atrás, nuevas bancas para el público, y uno entra por la parte de atrás del pasillo. Eso que dice pastor es un pastor evangélico que ha estado ahí últimamente, ¿verdad? Ha estado ahí y ha ido a saludar un par de veces a Juan Orlando Hernández, ¿no? Y todos entran, el jurado y el acusado entra por las dos puertas que están al extremo izquierdo. Ahí están, por esas dos puertas entran el jurado y testigos y Juan Orlando. Imagino que llevan esas dos puertas a lugares distintos porque no tienen contacto entre ellos en esos lugares. Muy bien. Hacemos un poquito más abierto, por favor. Ahí, muy bien, gracias. Gracias. Para que nuestros amables televidentes, buenos amigos, vean, así es la sala. Ahí es donde se lleva el juicio. Más o menos, ¿cuántas personas caben ahí, Oscar? Del público, unas 50 personas. Ya. ¿Y está lleno? Total, ¿está lleno generalmente? Siempre está lleno, siempre está lleno. Y todo es de caoba oscura. Todos son las grandes paredes de caoba, no hay cuadros ni nada. Solo al final hay como un arte ahí y la bandera de Estados Unidos, y los ventanales que dan, pues, sí, como es un piso 26, da la vista a todo Manhattan. Sí. Qué raro, ¿verdad? Que, abogado Marlon Duarte, uno normalmente en las películas ve que la defensa, si el juez está aquí, la defensa está a un lado y la fiscalía está al otro lado, ¿verdad? Sí. Sí. Pero en este caso están la fiscalía enfrente, la mesa de evidencias, y luego atrás está la mesa de la defensa, ¿no? Sí, me imagino que sí, no pueden pararse mientras la defensa está deponiendo ante el juez, porque se para usted. Sí, se para. Y está el podium desde donde se hacen las preguntas al testigo, ¿no? Sí. Una vez en la película ve que el que está preguntando se puede mover enfrente del testigo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí, ¿verdad, Oscar? Desde el podio nada más. Desde el podio, porque usa micrófono para poder guardar todo, grabar todo. Entonces tienen micrófono, todo está con un sistema de audio, tanto de todas las mesas de los abogados, del juez, los secretarios, el testigo y el podio. Tienen microfonía. Es que como hemos visto nosotros, hay unas salas, por decirlo así, de juicios orales en Estados Unidos, que son hechas a la manera de la perfección del sonido. O sea, que el sonido se grabe, porque yo pienso que el hecho de que a usted le impidan el hecho de la movilización también no es muy bueno para los abogados. Por ejemplo, a mí me gusta estarme moviendo cuando yo pregunto. Pero ahí estaría usted encerrado en ese podio. Sí, ahí no se puede mover. No, y en las típicas películas norteamericanas usted ve que el abogado se mueve. Y el defensa también, esa es la defensa también, ¿verdad? Se están moviendo ahí frente al testigo, ¿verdad? Sí, no, y la otra cosa es... pero aquí no, hay una distancia ahí. La otra cosa es que está separada la fiscalía con la defensa. Sí, claro, pero ahí están juntos. Aquí está a la izquierda la fiscalía y a la derecha la defensa. Y siempre el jurado siempre está ahí en esa posición. En cualquiera de los ¿Le llama la atención que estén ahí en un solo lado, la fiscalía y la defensa? Me llama la atención, pareciera que tienen un privilegio más la fiscalía, el hecho de estar más accesible al Kevin Castro. Y cada sala son diferentes, ¿verdad? Y son las reglas del juez. Dice el juez, esta es mi sala. Mi sala. Y ahí están los fiscales, ¿ves? Robles, Birshba,
Goodwill y Torlow, ¿verdad? Algo así, Oscar. Sí, sí. Muy bien. Sí, son Y luego los está el fiscales. especialista en tecnología de la defensa, Estabile, Jo, Sabrina y Colom. Y atrás los alguaciles. Que es un buen dato equipo que como de decía 7 Oscar vestido fiscales. de traje, ¿verdad? Pero fíjese, Edgardo, que yo también he visitado salas de audiencia en Puerto Rico, en Washington, en Maryland y en Filadelfia y nunca lo he visto así. Siempre están a un lado y a otro lado. sí. Bueno, ¿qué les parece esta exclusiva? ¿Qué les parece? No, no, está Muy bien, bien, ¿Ah? muy bien. está bien. ¿Qué les parece, Oscar? Excelente, Oscar. No, está muy bien, bastante fiel. Excelente. Así está. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, nos hemos ubicado ahí por unos minutos, ¿verdad? Nos hemos Claro, ubicado ahí por claro. unos minutos. ¿Dónde se hubiera sentado usted? Al lado ¿En la de- fiscalía o en la defensa? No, yo me estaba viendo como público, pero como abogado, en cualquiera de los dos lados me hubiera sentido ¿Usted, bien. abogado? Uno debe de sentirse bien en cualquier lado. Yo no estoy de acuerdo con el sistema anglosajón, no, pero Difícil, no. Muy Yo bien. estoy en Y cualquier Oscar lado. está bien sentado donde está sentado. Muy bien, Oscar. No, yo estoy ahí, perfecto, yo tomando mis notas Así es. y saliendo luego a contar todo el Así es, chisme. perfecto. Y una vez que usted ingresa, puede volver a salir. Oscar, una vez que ingresa, ¿puede salir así o hasta que hay receso? Puede salir, pero si uno está saliendo y entrando, el marshal que está cuidando el público, porque en otro juicio son menos estrictos, en este juicio están muy estrictos, realmente no está dejando que uno ni siquiera susurre mientras está transcurriendo la complicado. audiencia para evitar que la gente pueda intervenir, ¿no? en el jurado, o interferir con el jurado y la atención que tiene que poner. Entonces, aquí si uno está moviéndose mucho, le llama la atención y posiblemente no lo dejen volver a entrar Muy bien, muy bien. para el resto de la tarde. Mejor no corre riesgos. Mejor no corre riesgos. Sí. Gracias a Mayra Mejía, que mañana continúa con el trabajo ahí con Oscar. Gisela Ardón con el diseño. Dorina, que lo ha terminado de pulir. Gracias. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muy bien, cerramos el programa. La defensa, ¿cómo la evalúa hasta el momento? ¿Y qué espera la defensa? Me parece que la estrategia que ellos han mantenido siempre no va a llegar hasta el final. O sea, no les va a bastar. Y la otra situación es que pienso que quedó muy corto el hecho de que tuvo él que haberse asesorado de un abogado hondureño. Es decir, que conozca la zona, que conozca las distancias, que conozca los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos, de que conozca la idiosincrasia hondureña, porque el hecho de desconocer, ni siquiera saber dónde es el paraíso Copán, donde se dieron muchas situaciones, lo deja muy limitado al abogado. Igual, Edgardo, igual que lo hemos manifestado en el programa. Para mí, la defensa no trabajó bajo una estrategia bien delimitada a poder desvirtuar los hechos que los testigos hablaron que vinculaban al expresidente Hernández con la conspiración. Se quedaron cortos, se fueron por las orillas a otros temas, más pensando en que el jurado pueda tener indulgencia o alguna duda, y eso no va a pasar. Oscar, probablemente el martes ya entre la defensa con sus alegatos, ¿verdad? Así es, yo todavía no he visto la defensa. Yo todavía lo que he visto son reacciones a los testimonios de la fiscalía, pero a Sabrina Shroff no lo he visto para qué fue contratada, ¿no? Y toca ver qué es lo que ella va a hacer en este proceso también, y toca ver también cuál fue el rol de Estados Unidos en toda esta trama de narcoestado de 2012, y eso todavía no ha aparecido en este juicio. Muy bien. Gracias, Oscar, muy amable. Rockstar de 30-30 y hoy mismo. Gracias. Al orden. Gracias, abogado Kenneth Madrid. Un gusto. Gracias, abogado Marlon Duarte. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches, que estén bien.